Nos encontramos en el libro del profeta Isaías, es el profeta Isaías y en esta ocasión estamos considerando el capítulo 21 y tenemos el versículo 10, es el profeta Isaías, es el capítulo 21 y consideramos el versículo 10 donde encontramos la conclusión que trae el profeta Isaías como una aplicación al propio pueblo de Dios sobre lo que ha estado diciendo acerca del futuro juicio sobre Babilonia. Y dice así el versículo 10 del capítulo 21, «Oh pueblo mío, trillado y aventado en mi era, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Oh pueblo mío, trillado y aventado en mi era, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel». Es curioso lo que uno se acuerda, ¿no? Cuando era pequeño. Tengo esta memoria del hecho de trillar. En esos largos veranos que pasábamos en el norte de España, algunos de nosotros, de nuestra infancia está unida el verano con el norte de España, porque pasábamos siempre el verano allí. Y recuerdo cómo nos sentaban en los trillos, ¿no? Éramos muy pequeños y en esos trillos que se encontraban en las eras, pues lo que hacíamos era trillar. Unos animales, las caballerizas, tiraban del trillo, que es simplemente una plancha de madera que tiene incrustadas una serie de piedras en la parte que toca lo que es el cereal que acaba de ser cosechado, y lo que consistía el trillar es simplemente la separación por medio de esa acción mecánica de lo que era el grano de la paja. Era algo que recuerdo con mucha claridad en mi memoria. Y también, después de trillarse, lo que se hacía era aventar en esas eras que se encontraban precisamente en partes altas, de tal manera que el viento e incluso una brisa muy suave lo que hacía era que cuando se lanzaba al aire pues ese producto de la trilla, la paja y el grano, el viento se llevaba la paja y el grano caía justamente en ese lugar y después se recogía. Esa imagen es una imagen ya antigua aquí en España. Sabemos todos, ¿no?, que con las cosechadoras pues esta forma antigua de vida pues ha desaparecido, ya no se cosecha de esa manera, ya no se recoge, ya no se trilla y ya no se produce esta forma de vida, ¿no?, entre nosotros. Pero algunos nos acordamos de ello y es curioso, ¿no?, como el profeta Isaías aquí en este pasaje esté recurriendo a esa metáfora. Es una metáfora que sería muy conocida en esa época, obviamente en esa zona, en Oriente Medio, era la forma, durante siglos se hacía de esta manera, como os estoy diciendo, y el profeta nos está enseñando por medio de esa manera a su propio pueblo, nos está mostrando por medio de esta ilustración tan poderosa cuál es la obra de Dios para con su propio pueblo. Aquí, como os estaba diciendo hace un momento, lo que tenemos en este capítulo 21 es nuevamente una profecía, es decir, un anuncio anticipado de lo que pasaría con Babilonia. Babilonia sería ese lugar al que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, que quedaba entonces, ese remanente del pueblo de Dios, sería llevado cautivo. Y eso eran malas noticias, ¿no? Pensar que finalmente el pueblo de Dios sería llevado cautivo a Babilonia bajo Nabucodonosor. Pero lo que aquí se anuncia es algo sorprendente, y es que después de pasado una serie de años, el pueblo de Dios podría regresar nuevamente a su tierra. Habría un juicio de Dios sobre Babilonia. Ese imperio babilónico que parecía que no podría caer, sería derrotado por Ciro de Persia, el imperio medo-persa, sería el gran imperio entonces, y lo asombroso es que Ciro decretaría el regreso del pueblo judío desde Babilonia de nuevo a Jerusalén, donde iban a reconstruir la ciudad de Jerusalén, los muros y también el templo. Pues bien, esto es algo extraordinario, como Isaías, ¿no?, durante años antes, muchos años antes, anticipa estas cosas. Es una de las grandes pruebas, por cierto, que tenemos de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo pudo alguien como Isaías anticipar estas cosas si no es porque Dios
las anuncia de antemano porque Dios las reveló. Y aquí en este pasaje vemos como una y otra vez Isaías está diciendo: lo que yo he oído de Jehová de los ejércitos es lo que yo os he dicho. Isaías no es que fuera más inteligente que ninguno y pudiera ver lo que iba a pasar cientos de años en el futuro. ¿Quién puede anunciar lo que pasará dentro de cientos de años? Somos incapaces de saber lo que puede pasar en este mismo año. ¿Quién de nosotros podría haber pensado, por poner un ejemplo muy claro, al comienzo del año 2020 que íbamos a tener una pandemia como esta? ¿Quién podría haber pensado eso? Y estamos hablando de meses. ¿Cómo ha cambiado la vida en meses? Pues bien, aquí encontramos cómo la Biblia es palabra de Dios porque se anuncia de antemano lo que ha de pasar por medio de los siervos de Dios. Y entonces aquí se está hablando de ese castigo que iba a venir sobre Babilonia. Babilonia, que no simplemente significa en las Escrituras, como os estoy diciendo, esa ciudad, ese imperio babilónico, sino que es una figura que en la Escritura significa todo aquello que se levanta en rebelión contra Dios. El origen histórico de lo que sería ese imperio babilónico y esa ciudad de Babilonia, pues sabéis algunos de vosotros que se encuentra en el libro de Génesis, en esa famosa Torre de Babel que se cuenta en el capítulo 11. Y básicamente esa Torre de Babel significa ese deseo del hombre de ser autónomo de Dios, de vivir independientemente de Dios. Yo quiero construir mi propia vida. Ellos dicen aquí en el capítulo 11 de Génesis: bueno, vamos a hacernos una torre que llegue hasta el cielo. Nosotros somos suficientes y queremos ver las cosas desde nuestro propio punto de vista, sin contar con Dios. Y vemos un juicio de Dios ya entonces sobre ellos, un juicio que llevó a los seres humanos a desperdigarse por toda la faz de la tierra. Y, por tanto, Babilonia es un emblema en toda la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Apocalipsis, de una vida que no tiene en cuenta a Dios. Una vida en la que yo digo: yo soy el dueño y señor de mi destino y no estoy dispuesto que Dios sea el Señor de mi vida. No estoy dispuesto a someter mi voluntad a lo que Dios me diga en su propia palabra. ¿Es Babilonia una descripción de tu vida? ¿Te ves reflejado en esa actitud? ¿No? Bueno, déjame que lo ponga de otra manera, ¿no? Muchas veces nos acercamos a un libro como este de la Biblia y algunos dicen: bueno, pero este es un libro muy antiguo, ¿qué me puede decir a mí, ¿no? Que soy una persona del siglo XXI. Bueno, pero describe el corazón de las personas. Nuestro corazón es exactamente igual que el de los seres humanos a los que fue escrita y dirigida esta palabra en primer lugar. Queremos vivir sin Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad, no estamos dispuestos a someternos a Dios, somos rebeldes contra Dios. Pues bien, lo que un capítulo como este está diciéndonos es que habrá un juicio de Dios sobre Babilonia. Dice en la última parte del versículo 9: después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Finalmente habrá una derrota. No solamente hubo una derrota de aquella Babilonia histórica de la que ya os he hablado por parte de Ciro, sino que significa que todo aquello que se levanta contra Dios finalmente será derrotado. Si miráis en un libro como el libro de Apocalipsis, en los capítulos 17 y 18, veréis cómo se anuncia esa realidad de esa derrota final de todos aquellos que quieren vivir sin tener en cuenta a Dios, que quieren ser autónomos de Dios. ¿Y por qué es ese juicio tan severo de Dios? Por lo que dice aquí: porque vivir lejos de Dios es vivir en la idolatría. Cuando leemos de la idolatría, lo primero que nos llama la atención es todas las veces que en el Antiguo Testamento se habla de los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Son imágenes que las personas se hacían de Dios. Y esas imágenes básicamente lo que hacían eran imágenes de oro, de plata, de madera. Lo que hacían realmente era mostrar su propia manera de entender y de pensar acerca de cómo tendría que ser Dios. El ídolo es que yo creo que Dios, si existe, tiene que ser de esta manera o de la otra. Yo me hago una imagen de Dios. Todos tenemos una imagen de Dios, un ídolo. Y pensamos: Dios tiene que sujetarse a esta manera de ser, porque si no, no puede ser Dios. O sea, las imágenes no son simplemente piedras, imágenes de oro, de plata, de madera, sino que en la Escritura significa la idea que yo tengo de Dios. Pues bien, todas esas ideas de Dios que yo pueda tener son falsas, no corresponden
a lo que Dios mismo ha revelado acerca de sí mismo. Ese es el gran valor que tiene la Biblia. La Biblia nos dice no como nosotros queremos que sea Dios, sino como Dios es realmente. Y por tanto, si queremos un conocimiento verdadero de la realidad, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Necesitamos preguntarle a la Biblia cómo es Dios. Porque al final, si te lo planteas, ¿no? ¿De qué te vale, ¿no? hacerte una imagen de Dios si esa imagen de Dios es falsa? ¿De qué te vale, ¿no? Confiar en algo que no es real, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues a mí, y los ejemplos en estos tiempos abundan con toda facilidad, ¿no? Bueno, pues a mí no me va a afectar el virus, ¿no? Y entonces, pues simplemente no me voy a poner las mascarillas, no voy a guardar distancia social, porque yo creo que a mí no me va a afectar, pero esa es una opinión totalmente subjetiva que tú tienes. Tú te tienes que sujetar a lo que es objetivo, a lo que es real. El virus está ahí y te tienes que poner la mascarilla y tienes que guardar distancia social y tienes que tener higiene. Esa es la verdad. Eso es lo que nos dice la Biblia con respecto a Dios. Tú puedes decir, no, pero yo es que este Dios que presenta la Biblia no me interesa. Bueno, pero es que es el único Dios que hay. Es la verdad. Este es el Dios delante del cual todos y cada uno de nosotros, como pasó con Babilonia, tendremos que comparecer. En ese día del juicio final, todos y cada uno de nosotros tendremos que venir delante de este Dios y dar cuenta de nuestra vida. ¿Cómo hemos vivido nuestra vida? ¿Hemos vivido en sujeción a la voluntad de Dios o hemos vivido lejos de Dios, sin querer saber nada de Dios? Esa será la base del juicio. Y se nos dice aquí que ese juicio tendrá lugar. Pues bien, es en este contexto, ¿no?, en el que encontramos estas palabras del versículo 10, cuando dice Isaías en la conclusión que trae: «Oh pueblo mío, trillado y aventado en mi era, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel». Es decir, estas palabras no estaban tanto dirigidas a Babilonia como a los oídos del propio pueblo de Dios. Y les está diciendo cómo hemos de vernos, el pueblo de Dios, a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo por medio de estas figuras que hemos dicho que son para algunos de nosotros, con la edad que tenemos, muy familiares, pero que he explicado para todos vosotros? ¿Qué significa que somos trillados y aventados? Es una forma de decir que el pueblo de Dios entonces iba a sufrir mucho por causa de esa cautividad babilónica. ¿Podemos imaginar lo que es el exilio? Es decir, ellos vivían en Jerusalén y fueron llevados hasta Babilonia. Podemos imaginar lo que es que te saquen de tu casa, te lleven a un lugar extranjero y allí tener que empezar una nueva vida. Una nueva vida en la que se burlan de ti, porque Babilonia está llena de ídolos y el pueblo de Dios solamente tiene un Dios, del cual no hay imagen. Y allí ellos reciben la burla y la mofa y la presión de una sociedad que está entregada completamente a la idolatría, que es la sociedad babilónica. Si queréis saber un poquito más de esto, os animo a vosotros a que leáis el libro de Daniel, porque Daniel tuvo que vivir en esas circunstancias. Y es fascinante, si os interesa leer una historia que realmente es cautivadora, ¿no?, leer el libro de Daniel, y es justamente lo que estoy contándoos ahora. Por eso dice que fueron trillados y aventados, serían trillados y aventados. Es decir, como os he dicho, la trilla, si pudiéramos preguntarle, ¿no?, a la espiga, pues realmente duele, ¿no? Si pudiéramos personificar, ¿no? Te duele, ¿no?, que el grano se separe de la paja, pues eso es doloroso. Pues la imagen es esta, ¿no? La imagen es del sufrimiento, de la tribulación que iban a experimentar en Babilonia. Pero por tanto esto tiene una aplicación mucho más grande y quiere decir que el pueblo de Dios, es decir, los que somos hoy cristianos, que somos el pueblo de Dios, vamos a experimentar también lo que significa estar trillados y aventados. Es decir, es la condición natural de la Iglesia cristiana experimentar tribulaciones, dificultades en medio de una sociedad como la nuestra. Nosotros también vivimos, si me permitís que lo exprese así para que todos lo entendáis, en una especie de Babilonia, ¿no? Vivimos en un mundo que en su mayor parte no quiere sujetarse a la ley de Dios. Y eso trae presión sobre nosotros, ¿no es verdad? Porque nosotros sí queremos sujetarnos a lo que Dios dice en su palabra. Y hay dificultades por causa de eso.
Entonces, el estado del pueblo de Dios es siempre un estado de tribulación y de dificultad. Esto, como sabéis, se ilustra siempre también, se expresa que fue lo que le pasó a la Iglesia, que la Iglesia es ahora el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando se nos habla de la Iglesia, dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, y siempre me ha llamado mucho la atención estas palabras, ¿no? Porque dice, confirmando, versículo 22, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando Pablo se despide de aquellas iglesias que fueron fundadas en lo que llamamos su primer viaje misionero, dice que confirmaba el ánimo, que los exhortaba, y alguno puede pensar, pues vaya ánimo que me estás trayendo, ¿no? Porque me estás diciendo que a través de muchas tribulaciones, la palabra tribulación significa dificultades, problemas, la idea de esa palabra es muy interesante, ¿no? Es cuando tú estás intentando pasar, ¿no?, por un sitio muy estrecho y apenas puedes pasar, ¿no? Imagínate dos rocas, ¿no? Tienes que pasar entre ellas y se estrecha tanto el camino que apenas puedes pasar. Esa es la idea de la tribulación. Es necesario que a través de muchas dificultades, de muchos problemas, de muchas penalidades, entremos en el reino de Dios. Que entraremos. Pero hay dificultades en el camino. Te pregunto de nuevo, ¿te sorprende esto? Pero necesitas oír esto. El camino de Dios, el pueblo de Dios, el camino hacia el cielo es un camino en el que hay dificultades. No podemos esperar que vamos a llegar sin ningún tipo de dificultades a el reino de los cielos, a la plenitud de ese reino de los cielos. Eso es lo que la Escritura está diciendo constantemente. Mi pueblo trillado y aventado. Si formas parte del pueblo de Dios, lo pongo de esta manera, vas a ser trillado y vas a ser aventado. Y si no vas a ser trillado o aventado, entonces la pregunta que te tienes que hacer es, ¿formo yo parte de ese pueblo de Dios? Porque Dios va a trillar y aventar a los suyos. Y tenemos que saberlo, ¿no? Tenemos que ser fieles a la revelación de la Escritura, ¿no? No simplemente podemos decir cosas para agradar, ¿no? Sino tenemos que decir lo que es la verdad, ¿no? Y es curioso, ¿no? El pasaje que leíamos hace unos momentos al comenzar esta reunión, Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es curioso, ¿no? Que podemos pensar, bueno, pues nosotros somos cristianos y esto me está sorprendiendo, ¿no? Le sorprendió también a aquellos primeros cristianos. Anda, si soy cristiano, si soy un hijo del rey, si soy un siervo de Cristo, ¿cómo es que tengo problemas? ¿Cómo es que tengo tribulaciones? Dice, no te sorprendas. ¿Te sorprendes de tener problemas? ¿Por qué tenemos problemas? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿De qué problema está aquí hablando? Es evidente en la lectura que hacíamos hace un momento de ese pasaje que no está hablando simplemente de los problemas que cualquiera de nosotros puede tener en este mundo, que tienen tanto los que son cristianos como los que dicen que no son cristianos. Todos tenemos dificultades. Está hablando de aquello que significa tener problemas por causa de ser cristianos. Es algo muy específico. Por eso dice aquí, ninguno de vosotros padezca como homicida, versículo 15, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padecer como cristiano. ¿Qué significa eso? Bueno, que por ser cristiano, por mantener lo que significa la verdad de Dios, pues se pueden burlar de ti, te pueden despreciar, te pueden tener en poco. Y todos podríamos añadir muchas más cosas. Pero eso tenemos que estar dispuestos a llevarlo. Si vamos a llevar una vida que es contracultural, ¿no? Es decir, que no corresponde a la forma de ver la vida que tiene la gente que vive a nuestro lado, entonces vamos a tener algún tipo de dificultad. Pero no tenemos que sorprendernos. ¿Por qué no tenemos que sorprendernos? Porque dice aquí el apóstol Pedro que venimos a ser identificados con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está realmente la clave para entender por qué somos trillados y aventados. Porque nuestro Señor Jesucristo también fue
como dice también este mismo profeta Isaías, fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Nuestro Señor Jesucristo también padeció. Y lo que nos dice la Biblia es que si somos discípulos de Cristo, entonces vamos a ser tratados como Cristo fue tratado. Y al ser tratados como Él fue tratado, se va a ver que somos discípulos de Cristo. Jesús lo dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Y ahí está contenido todo lo que es la historia de la Iglesia cristiana. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. La Iglesia cristiana ha sido perseguida, pero también dice, si han guardado mi palabra, la vuestra también guardarán. Pero la Iglesia cristiana ha seguido adelante. ¿Por qué? Porque ha habido siempre personas que han creído. Eso es lo que está diciéndonos aquí, pero si tenemos que profundizar, porque sabéis que la Escritura siempre nos llama a verlo todo desde Cristo. Cristo se nos dice que, estoy diciendo, que padeció. Y esto es lo sorprendente, ¿no? Pero ¿acaso no era el Hijo de Dios? ¿Acaso Él no tuvo ningún pecado? Y todo eso es verdad. Era el Hijo de Dios encarnado, Él no cometió ningún pecado y sin embargo padeció. ¿Por qué? Porque vino a un mundo en rebelión contra Dios. A un mundo que era autónomo de Dios. Y en un mundo como ese, en el que Él fue colocado, aunque Él no tenía pecado dentro de sí, padeció. Por ello nosotros también tenemos que padecer. ¿De qué formas padeció Cristo? Bueno, pues es muy interesante que por lo menos el autor de la Epístola a los Hebreos llama nuestra atención sobre dos de ellas y usa esa misma palabra. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Padeció siendo tentado. O sea, Cristo fue tentado. Esto es tremendo, ¿no? Pero Él fue tentado y padeció. Y el autor de esta epístola hace algo maravilloso. Nos trae un alivio y dice, bueno, por eso tiene poder para ayudar cuando seamos tentados. Cuando seas tentado a pecar, cuando seas tentado a vivir como aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que quieren vivir sin la revelación de la palabra de Dios, sin sujetarse a la Biblia, piensa que Cristo también fue tentado. Él no pecó. Y Él les tiene fuerza, tiene poder, para que tú tampoco caigas en la tentación. O, cuando habla en el capítulo 5 y en el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí lo más profundo que podemos posiblemente encontrar en la Epístola a los Hebreos. ¿Cómo? ¿Que aprendió obediencia? ¿Acaso no era el Hijo amado de Dios, obediente a su Padre? ¿Acaso no vino desde el cielo habiendo obedecido la voluntad de Dios? La Biblia nos revela que desde toda la eternidad Él era el Hijo eterno de Dios y obedeció, si lo podemos decir así. Estuvo de acuerdo con el deseo de su Padre de venir a este mundo para ser nuestro Salvador. Eso ocurrió en la eternidad. Pero Él vino a este mundo. ¿Y en este mundo qué? Dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Es decir, habiendo asumido nuestra propia carne, en esa carne, como ser humano perfecto, Él también desarrolló una vida que agradó a Dios. Una vida que se caracterizó por la obediencia. ¿Sabéis que eso aparece con toda claridad en ese lugar que es el huerto de Getsemaní? Cuando Cristo es consciente, si lo puedo poner de esa manera, no siempre lo había sido, obviamente, pero es consciente de una manera inmediata de lo que va a implicar esa cruz. Dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Claro, Él sabe lo que implica una cruz. Pero no es simplemente el sufrimiento físico, sino el llevar el pecado, el castigo que merecen nuestros pecados. Que pase de mí esta copa. Pero inmediatamente añade, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y es exactamente aquí lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Nos está diciendo a nosotros que precisamente es en medio de la tribulación y de la dificultad que vamos a ser conformados a la persona del Señor Jesucristo.
Pongo de otra manera, ¿para qué fuimos salvos, no? Hay muchas respuestas a eso, ¿no? Fuimos salvos para que nuestros pecados fueran perdonados, fuimos salvos para la vida eterna. Otra respuesta que algunas veces olvidamos y que es importante es que fuimos salvos para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Es decir, para que tú y yo, si me permitís que lo diga así, seamos como pequeños Cristos. En nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de ser, que se vea algo de Jesús. Pues bien, para eso es necesario, dice aquí Isaías, que seamos trillados y aventados. Y esto es algo tremendo, ¿no es verdad? Porque lo vemos en el Hijo de Dios que era sin pecado. ¿Cuánto más nosotros, que somos pecadores? Que a pesar de haber sido perdonados, pecamos todos los días de nuestra vida. Hacemos lo malo todos los días de nuestra vida. No, hay que tener siempre ese cuidado, ¿no es verdad? De no pretender que somos religiosos. No somos religiosos. No venimos aquí trayendo una máscara, ¿no? Diciendo, es que soy mejor. Bueno, venimos aquí con una mascarilla, ¿no? Pero no venimos diciendo, dando una imagen de nosotros. No, somos pecadores. Me gusta el título de ese libro, ¿no? Solamente por el título de ese libro habría que comprárselo, ¿no? El impostor que todos llevamos dentro. El impostor. Es decir, somos pecadores. Somos pecadores. Por eso necesitamos ser trillados y aventados. Por eso necesitamos que Dios haga una obra dolorosa en nosotros. Miremoslo desde las circunstancias de los judíos que fueron llevados a Babilonia. Es curioso cómo Isaías pone, si me permitís que lo diga también así, el dedo en la llaga, porque dice que el juicio de Babilonia fue por causa de sus ídolos, de su idolatría. Sus dioses quebrantó en tierra. Muy bien, los judíos, si conocéis la historia del Antiguo Testamento, sabéis que tuvieron esa constante tentación y cayeron en la idolatría. En la idolatría, que sabéis que en el Antiguo Testamento, ya lo hemos dicho, tenía que ver con estatuas, ¿no? Tenía que ver con ídolos de oro y de barro que se hacía la gente, ¿no? Parece increíble que siendo salvos por un Dios que no se podía representar, no te harás imagen, ese es el mandamiento de Dios. Ese mandamiento es tremendo, porque este Dios es un Dios que es espíritu, no se puede representar. Y sin embargo, constantemente, ¿qué es la historia de Israel? La historia de la tentación a hacerse ídolos como las demás naciones. Es que mira, estas naciones tienen ídolos, nosotros también queremos un ídolo. O peor, vamos a adoptar los ídolos de las naciones. Y si leéis el Antiguo Testamento veis cómo constantemente están tomando prestados los ídolos de los pueblos de alrededor. Son sus ídolos también. Pues bien, la cautividad babilónica, si hizo una cosa, fue esta. Les curó para siempre a los judíos de la tentación a la idolatría. Cuando vuelven de Babilonia, seguirán teniendo muchos pecados, pero idólatras no son. Por eso luego las luchas macabeas, ¿no? Cuando los griegos, ¿no?, quieren introducir una imagen, ¿no?, en el templo, se produce ese baño de sangre, ¿no?, esas peleas, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir, no? Nunca hemos sido curados de esto. Pues bien, Dios permite las dificultades en tu vida para que esos ídolos de los que hablaba antes, que también podemos tener nosotros, ser tentados a los mismos, cualquier cosa en esta vida, que puede incluso ser una cosa legítima, pero que ocupe el lugar de Dios en tu vida, puede ser un ídolo. Para que nos demos cuenta de que nada puede ocupar el lugar de Dios. Es decir, Dios tiene que ser supremo en mi vida. No puedo poner a nada por encima de Dios. Puedo pensar en mis estudios, pero si mis estudios son más importantes que Dios, entonces eso es un acto de idolatría. Si mi esposa es más importante que Dios, un acto de idolatría. Hacer una lista de vuestras vidas. Mirad vuestras vidas. ¿Qué es más importante que Dios? Si hay algo más importante que Dios, eso es un ídolo. Y tiene que ser destronado. Porque Dios es supremo. Cuidado, esto no quiere decir que estemos en contra. Os he dicho, son cosas legítimas. Al contrario, cuando ponemos las cosas en su debido orden, entonces verdaderamente vamos a cumplir mejor.
con aquello que es lo que Dios quiere para nosotros. Es decir, si Dios es lo primero en mi vida, entonces yo amaré mucho más a mi mujer de lo que la amaría si fuera un objeto idolátrico. Si pongo mis estudios en segundo lugar y no en primer lugar, entonces voy a estudiar mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a estudiar para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces Dios tiene que trillarnos, tiene que aventarnos para que en medio de esas dificultades y la prueba podamos ser purificados y podamos ser hechos conforme a esa imagen del Señor Jesucristo. Cuando tengas alguna dificultad, tienes que plantearse qué me está enseñando Dios por medio de la misma. No quiere decir que me venga directamente por algún pecado que haya cometido, alguna vez puede ser que sí, pero en todas circunstancias, pueda entenderlas o no, por qué me viene esto, yo puedo decir, ¿qué me está enseñando Dios a mí? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? ¿Qué hay más importante en mi vida que Dios? Tenemos que aprender. Dios nos trilla, Dios nos aventa. Lo que hace es quitar todo aquello que es malo en nuestra vida. ¿Para qué vale esa paja? Lo que importaba es el grano, ¿no es verdad? Y entonces todo ese proceso en esa era tenía como un propósito, y es que quedara el grano, porque el grano es lo que luego nos va a alimentar. La paja que se la lleve el viento. Pero el grano es lo que importa. Cuando somos salvos, somos el grano, somos el trigo de Dios. Pues bien, Dios lo que quiere es que tú seas ese grano y ese trigo, trillado y aventado, que ha quedado, se te ha quitado todo aquello que no vale en tu vida para la gloria de Dios. Lo pongo de otra manera. Todo lo que Dios nos quite, aunque sea un ídolo que amemos mucho, no nos conviene. Nos conviene más bien que no lo quite. Porque lo que va a quedar es lo más precioso de nosotros, que es aquello para lo que fuimos llamados y transformados por el Espíritu Santo, cuando se nos dio esa nueva vida en Cristo Jesús. El auténtico tú, el auténtico yo que tú eres, es aquel que ha moldeado Cristo Jesús para su gloria. Y algún día, cuando estemos con Él, diremos, oh, la gran obra de Dios en mi vida. Lo que ha quedado es realmente lo que tiene valor. Lo que importaba de mí. Todo lo demás se lo ha llevado el viento. Eso es lo que nos está diciendo. Y estamos hablando de la trilla, estamos hablando de ser aventados, y estas figuras se usan constantemente. Como estaba viendo una sociedad como aquellas, pues nadie dejaba de entender esta forma de hablar, y se usa en el Nuevo Testamento también, y se usa, es muy curioso, ¿no?, en el caso del ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Quizá algunos recuerden ese pasaje cuando Juan el Bautista se refiere a Cristo Jesús y dice, su aventador, Lucas 3:17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Las buenas nuevas de salvación están también contenidas en esa labor, es decir, Dios va a separar la paja del trigo. Cristo ha venido a separar la paja del trigo. ¿Y cómo sabemos que somos, o paja o trigo, si lo puedo poner de esta manera para familiar, ¿no?, para que todos lleguemos? Bueno, pues el contexto, si lo leéis luego también en vuestra casa, el contexto de esta palabra significa que cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, pero nos arrepentimos de nuestro pecado, somos conscientes de que sin Dios no tiene sentido nada en esta vida, y nos volvemos a Dios en Cristo, esas son las buenas noticias de las que habla aquí, que Juan trajo al pueblo, que venía el Cristo. Entonces seremos perdonados y seremos entonces el verdadero trigo de Dios. Es decir, hay esperanza para cualquiera de nosotros. Cuidado, tenemos que escuchar esto bien. Esto no es una iglesia religiosa, si me permitís que lo diga de esta manera, tan coloquial. Es decir, aquí no te estamos diciendo si eres bueno, estamos diciendo que todos somos malos, pero que Cristo nos puede transformar, que Cristo nos puede salvar, y que podemos llegar a ser ese trigo, ese grano que se guardará en el granero de Dios para toda la eternidad.
Y por tanto, lo que está diciéndonos por medio de esa figura Juan el Bautista aquí también es que si nosotros nos volvemos de nuestros pecados, de nuestros malos caminos, y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces verdaderamente seremos también ese pueblo de Dios. Hay esperanza para cualquiera de nosotros, para cualquiera, quien quiera que tú seas. No venimos aquí diciendo somos mejores, venimos aquí como pecadores. Y como pecadores decimos, Señor, sálvame también a mí. Y es muy interesante, no lo dice aquí Reina Valera, pero sí, si miráis en alguna otra versión, lo comenta. Dice, oh pueblo mío, trillado y aventado en mi era. La era, ese lugar era un sitio circular, ¿no? Seguro que habéis visto alguna era en desuso, ¿no? Circular, estaba empedrada y estaba rodeada, ¿no? por una pequeña valla de piedras, también muy baja, pero lo rodeaba, tenía su entrada. En la era de Dios. ¿Qué quiere decir aquí el profeta? Porque todas las tribulaciones que acontecen, es decir, ellos tenían que trillar y aventar en la era, en su era. Y esa era el lugar adecuado para hacer esa labor. No se trillaba y se aventaba en un valle, ¿no? O en una huerta, ¿no? La era es el lugar para aventar. Pues bien, Dios tiene una era, es su era. Y ahí tenemos la seguridad de que Él va a llevar a cabo esa labor que tu vida y la mía necesitan, de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Es decir, podemos aceptar con confianza en Él que seamos trillados y aventados porque es en su era. Es decir, alcanzaremos el reino de Dios. El pueblo, poniéndolo en sus términos históricos, regresó de Babilonia. En los años más oscuros de Babilonia pensarían, ¿qué vamos a hacer, no? Cuando Daniel o sus compañeros, Sadrach, Mesach, Abed-Nego, estaban en el horno de fuego, pensarían, ¿qué futuro tenemos, no? ¿Qué futuro tiene el pueblo de Dios? Sin embargo, regresó el pueblo y pudieron construir el muro y reconstruir el templo. De la misma manera hay un futuro para ti, un futuro bueno, maravilloso, porque es Dios el que te tiene en su era. Esta labor que Él hace es dentro de sus confines, con sus propósitos. La era ha sido diseñada perfectamente por Dios. Cuando entres en la tribulación y en la prueba, tú sabes que entras a algo que sí, que es duro, que es difícil, pero que está controlado por Dios. Totalmente. Y que no va a fracasar Dios en producir la imagen de su Hijo en ti y en mí. Y ese es el consuelo que aquí tenemos. Os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Jehová de los ejércitos, el Dios del pacto. El Dios, esta palabra significa, el nombre de Jehová, significa el Dios que nunca deja de cumplir sus propias promesas, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque esas promesas han sido selladas, es decir, van a ser reales por causa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue molido, dirá el profeta Isaías en el capítulo 53, fue molido por nuestros pecados. Él sí que no tenía que ser molido, y lo fue. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora, por la fe en Él, por la fe en aquel que murió en una cruz por pecadores como nosotros, podamos ser hechos conforme a su propia imagen, para la gloria de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Vas a poner tu confianza en alguna otra cosa que no sea este testimonio? Estamos en las mejores manos, en las manos de nuestro Dios. Vamos a ser trillados y aventados, pero en su era, para su gloria. Quiera Él que aceptemos esa realidad, para que algún día en tu vida y en la mía se vea ese grano, ese trigo de Dios, en cada uno de nosotros, para que Él reciba toda la alabanza. Que así sea, todos nosotros. Amén.